Perdón, me puse a estornudar. Según lo que entiendo acá, tenemos esta situación donde hay una fuerza que le están aplicando a la barra tiene su peso, además tiene esas dos fuerzas de reacción y en teoría está en estática. Bueno, si está en estática tú puedes plantearte que dos cosas. Primero, que la suma de las fuerzas es igual a cero, y también puedes plantearte que la suma de los torques es igual a cero. La gracia es que tú vas a poner el torque en el punto donde conoces la menor cantidad de información, que yo creo que en este punto sería este que está acá. Aquí es donde tenemos la menor cantidad de información. Entonces, con respecto a ese punto vamos a sacar los torques. Adicionalmente, tú tienes como la información de un triángulo acá. Tienes ese lado y te falta el lado de abajo, y lo puedes sacar por Pitágoras. Ya, según el cálculo que hice acá, me da 2,92 ese lado. ¿Para qué vamos a sacar eso? Por si tenemos que usar algún seno o coseno, ahí tenemos todos los lados. Ahora nos planteamos la fórmula. Decimos que la suma de fuerza en X, entonces suma de fuerza en X, vamos a tener 40,3 newton. Nos dicen que en A no hay reacción horizontal, así que no vamos a sumar nada ahí. El peso no es vertical y nos quedaría solamente una fuerza B. Una fuerza B en X, ¿ya? Y nosotros vamos a ver que la suma de esto nos tiene que dar 0. Y después nos planteamos la suma de fuerza en el eje Y, que vamos a tener la fuerza de reacción A, vamos a tener el peso y vamos a tener la fuerza de reacción B en el eje Y, y esto también nos tiene que dar 0. Ya, de acá nosotros podemos decir al tiro entonces que la fuerza de reacción FBX es igual a menos 40,3 newton, menos porque va para la izquierda. Y tengo que escribir la otra ecuación que no la he escrito. Nos quedaría FA, voy a ponerle FAI, más el peso, que es negativo, te queda menos 218 newton por la masa. Y tendríamos también una que desconocía, yo opino que es negativa, pero lo vamos a poner en positivo por si acaso, fuerza BI, y esto nos tiene que dar 0. Entonces, si te das cuenta, esto no nos sirve mucho porque hay dos incógnitas, entonces estamos obligados a usar el torque. Ya, para hacer el torque tenemos que sacar ángulos aquí, porque si te das cuenta, vamos a tener el torque que produce el peso, que va con un ángulo ahí. Vamos a tener el torque de esta cosa, que también va con un ángulo, y vamos a tener el torque de esta cosa, que sabemos que es vertical y que también va con un ángulo, ¿ya? Bueno, con respecto ahí a la perpendicular. Y esos ángulos tenemos que sacarlos con el triángulo que tenemos aquí arriba, ¿ya? La fuerza B, vamos a decir que no hace torque porque estamos sacando el torque con respecto a ese punto, ¿ya? Pusimos ese punto ahí intencionalmente porque ahí está la mayor cantidad de incógnitas. Voy a escoger arbitrariamente un ángulo aquí, voy a ponerle alfa a eso y voy a usar ese como el ángulo de referencia. Y bueno, empezamos a hacer la geometría, que al menos a mí es lo que más me cuesta. Entonces ahí está alfa, le voy a poner beta al debajo. Ya, entonces según el análisis que hice, ahí están los ángulos, alfa, beta. Pucha, que era un remal. ¿Sabes que lo voy a hacer con un puntito de color mejor? Ya, ahí creo que está más ordenado. Entonces, ¿qué cosas van a hacer torque aquí? Va a ser torque la proyección que está aquí del peso, ¿ya? Entonces, esta proyección, espérate, voy a poner con plomo esto aquí. Esa línea amarilla vendría a ser con el coseno del ángulo. Entonces sería peso por... no puedo poner por espérate, ¿cómo es esta cosa? Sería el coseno de beta. Y como estamos sacando el torque, tenemos que multiplicarlo por el brazo. En este caso, el brazo sería esa distancia, que es la mitad de la hipotenusa, o sea, por 5,2. Ahí tenemos un torque. Después, el torque de estos que están acá, ¿ya? Ahí el que hace torque sería esta cosa amarilla de la fuerza de reacción, que es la que está en celeste ahí.
Y también sería con el coseno. Hay una cosa, aquí era la mitad de eso. Sorry. Y luego nos queda la última, que sería la que está ahí, esa línea amarilla que dibujé ahí. Y sería pero con el coseno de alfa. Entonces sería el 40,3 por el coseno de alfa. O seno de o la función opuesta sería el seno de beta. ¿Ya? Y este sí es por 5,2 porque el brazo es entero. Tenéis que cachar al tiro cuáles son los torques positivos y torques negativos. El horario es negativo. Entonces todo lo que gira como un reloj va a ser negativo. Entonces, ¿quiénes giran como reloj? Este de acá. O sea, es el negativo. El peso y la fuerza de reacción giran... A ver, espérate. La fuerza de reacción no sabemos. No le vamos a poner signo. Y la fuerza de peso, esa tira para abajo, entonces sería antihorario. Entonces esta es positiva. Y la suma de estas cosas nos tiene que dar, ¿cómo se llama? 0. Bueno, tenemos que saber cuánto es beta o cuánto es el coseno de beta al menos. Ya, el coseno de beta es el adyacente partido por la hipotenusa. Entonces en este caso sería el 2,92 partido 5,2. 2,92 partido 5,2. Y el seno de beta es el opuesto, o sea, 4,3 partido por el 5,2. ¿Ya? Y eso es lo que va a ir en nuestra ecuación. Entonces voy a borrar este dibujo para poner la ecuación aquí de torque. Y vamos a poner eso que está ahí. Vamos a tener lo siguiente. Vamos a tener peso, que dijimos que era 218, creo. Se me olvidó, sí. 218. Aquí ojo con los signos, porque el signo solamente cuenta para el torque. Por 2,92 partido 5,2 por 5,2 y esto dividido 2. ¿Ya? Bueno, aquí podemos simplificar esas cosas. Y después tenemos el segundo, que sería phi, que no lo conocemos.